Hola hermanas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquier sea la hora que estás acompañando a nosotros. Bienvenidas, mi nombre es Katy Flores de la Iglesia Bautista de Oregon y aquí hoy tenemos el gusto y el gozo y el privilegio de estar con la hermana Lidia Echeverría. Ahora, creo que lo dijo correcto, hermana. Um, Sí, hermana, es sí, sí que lo dijo cuando bien. ay, qué bueno. Cuando veo un apellido con tantas letras y no sé, me trauma. No, me asusta. Hermana, usted está en Brownsville, Texas, ¿verdad? Sí, sí, hermana, ahí estoy. Y, y su esposo es el pastor allá. Díganos el nombre de su iglesia y cuánto tiempo estaban, ¿cuándo comenzaron a servir en Texas? Bueno, de hecho, mi esposo, por el momento, él es el asistente del pastor Víctor Álvarez, Oh, amén. pero nosotros vinimos de California, como tú ya sabes, Katy, y llegamos vamos a cumplir en julio 2 años que estamos en Brownsville, Texas. Wow. Entonces, nuestro pastor, el pastor Víctor, pues se quiere retirar, ¿verdad? Y entonces él llamó a mi esposo para ver si él podía tomar la iglesia y pues en ese tiempo él pensó que era sabio, ¿verdad? Tomar un tiempo antes para que la iglesia nos fuese conociendo, Sí. ¿verdad? Y que fuera un poco más fácil la transición para la iglesia, primeramente, y lógicamente también para nosotros. Sí. Entonces, nosotros estamos trabajando ahora aquí hace 2 años, vamos a decirlo, porque ya en julio vamos a cumplir 2 años. Wow, pues ya mero, ya casi es julio. Yo Sí, recuerdo el amor que yo vi. Usted y su esposo sirvió fielmente en la iglesia de Montecito con Pastor Salazar y hermana Miriam Salazar. Y yo recuerdo viendo, siempre cuando llegaba todo, primer clase, y hermana, usted era una de las secretarias, ¿verdad? sí, hermana. En ese tiempo, pues yo era la secretaria de la iglesia en sí. Por un tiempo fui la secretaria de la escuela. Ahora, en un tiempo también, creo que el mayor tiempo fui secretaria de la iglesia. La hermana Salazar era la secretaria personal del pastor. Y pues sí, bastante tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. Sí. Yo recuerdo asistiendo a la última conferencia de damas que ustedes estaban en parte, justamente antes que se iban a mover ustedes. Y yo recuerdo Sí, era un el mes antes. Un mes después, perdón, un mes después. Un mes sí, después nos movimos. wow, Ujú, sí. Y fue algo muy sí, agridulce, si puedes decir así. sí, A nos ver, conocimos en un tiempo agridulce, es verdad. sí, Bueno, sí, ya te había visto otras veces y habíamos igual, hablado, pero ya, sí, sí fue sí. agridulce. Ay, sí, hermana, pues yo creo que Dios me entretejió mi corazón contigo en este día cuando yo Ujú. vi el amor que tienes por el Señor y el amor y cómo usted ha apoyado tanto el ministerio allá y no sé, me dio una admiración y amor para usted. Hermana, ¿tienes hijos, verdad? Sí, ya tengo hijos, bueno, ya tengo nietos también, ¿verdad? Tengo 4 varones, son 4 varones, Dios no me bendijo con una hembra y tengo 7 nietos Ajá. y sí, ya está creciendo la familia. Wow, wow. Qué bendición. Conozco uno de sus hijos, que es el pastor de jóvenes, si no me Sí, equivoco. sí, Am, Montecito. sí, 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 y su él linda es, esposa. y Yuri, los dos. Los Amén. dos están trabajando allá en Montecito y allá tienen, ¿verdad? Ya un tiempo estando allá de igual forma. Él regresó de House Anderson College, se casaron y Ajá. después ellos llegaron a la iglesia a servir, ¿verdad? Y ya que el hermano después estaban trabajando con el hermano de Anda pues también se fue a servir a Alabama y pues él dejó a él como pastor de jóvenes, lógicamente con la autorización del pastor Salazar, ¿verdad? Él fue el que lo escogió por las recomendaciones de Miguel de Anda, pastor Miguel de Anda, Ajá. ¿verdad? Y pues todos ellos, pues, pocas palabras crecimos juntos, ¿verdad? Todos crecimos Sí, juntos sí. por los Es años en algo la bello. iglesia y todo. Ya. Es algo bello y cómo Dios hace que se crezca su obra y se pase más. A veces estamos juntos y luego los más fieles Dios escojan y lo pongan a otro lugar a servir como se Sí, pasó en la Biblia también. Y es algo sí,
Hermoso, a ver, me da mucho Sí. ánimo. Están ustedes en Brownsville, Texas, y ¿qué tal el pueblo? ¿Es un metrópolis? ¿Es una ciudad o es campo? No, ¿Cómo es? am, Brownsville, Texas. Esa es una muy buena pregunta. Ya me acostumbré. Al principio fue un poquito difícil. Lógicamente vengo de una gran ciudad y pues Brownsville es lo contrario. Cuando yo llegué a Brownsville, yo pensé que yo había llegado a México, honestamente, a México. Y la historia es testimonio de cómo llegué realmente es bastante, ¿cómo le podría decir? Es solo el Señor que puso en mi corazón, porque al principio pues no me gustaba mucho, lógicamente, por donde yo venía en California. Sí, Ahora, si usted me pregunta a mí, yo amo a Brownsville. sí. Ahora, ¿verdad? Ahora, porque el Señor pone en nuestro corazón algo totalmente diferente. Y muchas veces, pues, estamos un poquito malcriadas también, estamos un poquito muy mimadas y a veces no vemos más allá de lo que el Señor ve. Honestamente lo voy a poner así porque realmente era eso. Yo creo que estaba muy malcriada. Este, como el pastor mismo Álvarez dice, ¿verdad? Él dice, ustedes no están todavía en los Estados Unidos, ¿verdad? Él dice, ustedes todavía están en México, el norte es por el otro lado. Él siempre dice eso. Después lo entendí, cuando llegué acá entendí por qué él decía eso, ¿verdad? Ajá. Lógicamente. Pero sí, la gente es muy buena, honestamente. Yo creo que el Señor nos bendijo en esa área. La gente de Brownsville es muy hermosa. Este, dejándonos de la ciudad y todo eso, hay áreas bonitas, hay áreas pobres, como en cualquier otro lugar. Sí. Pero sí, honestamente, Brownsville es un town, como dicen, un pueblo pequeño, ¿verdad? Es pequeño, no, por eso es que también no tenemos muchos casos de COVID-19, gracias a Dios. Sí. Yo creo que son pues, menos que en otros lugares, ¿verdad? Pero tenemos un poquito más de libertad en esa área, gracias a Dios. Y pues Dios bendice de todas formas, ¿verdad? Y qué bueno. Pero Brownsville ha llegado a ser, le estaba comentando a mi esposo cuando regresamos de California la última vez. Al principio era doloroso, lógicamente, y todavía me recuerdo las palabras que me dijiste cuando salí de allá y lo difícil, ¿verdad? Cuando estábamos hablando y que me veías llorar, llorar, llorar. Ya. Me recuerdo, y fui muchas veces. Cada vez que iba me dolía y no quería regresar. Pero la última vez que fui, mi esposo y mi hijo y yo, era algo que no podíamos ni creerlos. Nosotros nos queríamos ya regresar, Wow. queríamos venirnos a casa. Es algo que para mí, ay, no quiero llorar, pero fue algo que pude ver solo a Dios trabajar en eso, porque era algo que yo no me oía escucharlo. Yo no pensé que yo algún día iba a decir eso. Pero qué bonito es ver cuando tú haces la voluntad de Dios y tú sabes que es su voluntad porque Él pone eso en tu corazón. Es algo que tú no lo buscas, tú no lo, pero es Él que lo pone y fue maravilloso, honestamente. Brownsville ha llegado a ser muy querido para mí en mi corazón porque el Señor lo puso así, porque Él lo puso. Y qué bonito es eso. No es algo que yo escogí, sino que Él lo escogió para mi esposo y para mí. Amén. Amén. Algo que uno no se imagina, ¿verdad? Algo que no vas a escoger, pero luego estás tan Sí, agradecido con Dios que Él lo hizo. sí, exacto, exacto. De hecho, literalmente yo se los he dicho a las hermanas, ¿verdad? No quiero que nadie piense que soy ofensiva ni nada, pero yo se los he dicho, yo no quería, yo estaba luchando con, no quería, no quería, no quería, pero Sí. pude ver que oramos con mi esposo y él oraba mucho por mí. Yo le dije, yo no voy a decir que no. Una cosa es que diga que no quiero, lo siento, pero yo voy a dejar que Dios haga su voluntad en mí. Y Amén. sí, él trabajó mucho en mi corazón para cambiar mi corazón y ver las cosas totalmente diferentes y sentir diferente. Tú sabes que nosotras las mujeres somos muy sentimentales, ¿verdad? Oh, sí. Y pues lógicamente, después de tantos años en Montecito, crecer allí, pasar más de 30 y tantos años, 35 años creo yo, luego mis hijos se quedaban, mis nietos, Ujú. eso era lo que más me cargaba. Y luego, pues mi iglesia, yo la amaba mucho, ¿verdad? Pero es increíble ver lo que Dios hace. Ahora puedo entender muchas cosas que al principio no entendía. Amén. Muchas cosas. Yo creo que eso es parte que, porque yo sentía ese amor por usted, hermana, es porque, y no, solamente estoy hablando de un tiempo de 4 años, no se compara con una vida de 30 años en un ministerio, pero cuando mi esposo y yo casamos, él ya estaba pastoreando en Iowa
el ministerio Ok. hispano con Pastor Larry Brown. Y allí estábamos allí por 4 años. Allí con estos Wow. hermanos y hermanas aprendió español, aprendió más de la cultura, me enseñaron cómo cocinar platos mexicanos y fue, unos de ellos lo podía ganar por Cristo y otros nada más lo podía ver ellos creciendo en su fe. Y yo Ajá. recuerdo, aunque unos tenían mayor edad que yo, sentía como eran mis hijos. En una manera de hablar, qué raro, qué Sí, ridículo, sí, pero es uno, verdad. el pastor entiende. Y Así yo es. recuerdo el dolor, el último domingo, ya después de todo, el último abrazo dado, la última oración, el último saludo de mano. Y mi esposo y yo subimos al carro, todo estaba oscuro afuera y estábamos nada más manejando. Estábamos quedando en una casa de una hermana de la iglesia americana y en la mañana íbamos Ajá. a salir. Y yo recuerdo que solamente él y yo entremos al carro y manejemos por todo el pueblo chiquito, un pueblo chiquito, Mm. Washington, Iowa, y nada más lloremos hasta que me puedo sentir el nudo regresando. ¿Sí me entiende? Y Sí, fue sí. algo emocionante a la vez porque supimos que eso es lo que Dios quería, que Él Ujú. nos guió, pero a la misma vez era como mi corazón estaba partido. Y yo Sí, recuerdo, eran emociones encontradas. sí, sí, Exacto. me confundí mucho. Sí, sí, yo igual, yo igual. No era, es algo muy difícil de explicar. Yo creo que solo alguien que tal vez ha pasado por eso puede entenderlo. Sí, No es tan fácil como la gente piensa que es fácil al principio. Si tú exacto. me preguntas a mí, yo antes no podía hablar ni del tema. Yo te lloraba Ujú. constantemente. Yo no, peor al principio cuando Dios nos había llamado, yo no quería hablar del tema. De hecho, me encerré. Era algo que yo estaba procesando. Fue muy difícil para mí. Era un proceso muy difícil. Pero después, después yo ahora te puedo decir que yo puedo hablar del tema sin necesariamente llorar, porque yo sé, Ujú. ahora puedo entender los propósitos de Dios. He aprendido mucho, mucho el Señor. Yo creo que sí, ahora te podría decir que si lloro es porque yo veo cómo Dios me ha ayudado a mí en muchas áreas espiritualmente y veo lo que Dios quería hacer. Lo Amén. que antes tal vez no estaba muy segura, solo sabía que era la voluntad de Dios, pero era Sí, un proceso donde Dios iba a estar trabajando en mí y que todavía sigue trabajando en mí, amén. No, porque es un proceso, es un ya. proceso. Así es, y yo no puedo imaginarme volviendo a Iowa, nada más por visita. Aún amo a los hermanos y las hermanas y ya veo que sus niños que eran pequeños ya son adultos, unos tienen hijos, unos tienen, Exacto. están casándose y tienen un lugar muy especial en mi corazón, pero no puedo imaginarme en otro lugar. Tengo ese amor y cariño por nuestros hermanos y hermanos y yo le Es he cierto. orado a Dios, por favor, nunca, nunca, por favor, que no nos mueve, no, no por donde vivimos, no, pero por nuestras Por iglesias. la gente, Sí, sí. porque sería, ay, solamente Dios podía, I mean, no, Yo hermanas, entiendo. no se preocupe, yo no sé nada, no, no saben nada, yo no sé nada, nadie, hay unos que están diciendo, yes, que se va, no, no, eso no, Me imagino que sí, me imagino que algunos se han de ver contentado, ¿verdad? Pero yo no lo sé, pero como decía el pastor Salazar, yo creía que todo el mundo me quería, tal vez no, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Pues es que yo, no me yo conocen. honestamente los quería, exacto, no, sí me conocían bien, eso es muy segura. Y pues es imposible que a alguien tal vez no le caiga bien, ¿verdad? Pero realmente es parte de la vida y es parte que tenemos que aceptar. Y muchas veces que no le damos gracia a la gente, que Dios va a cambiar a la persona, Amén. hablando de ese sentido, lógicamente. Pero creo que la gente en Montecito es muy amorosa. Yo siempre he creído eso, Oh, sí, que ellos dan mucho amor. Y amén. pues eso, el amor que ellos reflejan es porque viene del pastor y la hermana Salazar también. Ellos Sí, nos han enseñado, yo creo en lo personal, eso es lo que yo aprendí, yo creo que nuestra iglesia aprendió lo mismo. Es una, es una iglesia que sabe amar, que sabe dar. sí. I mean, ellos realmente, como se dice en inglés, they backed up what they believe, Ah, ¿verdad? Ellos realmente creen lo que, actúan en lo que ellos creen.
Y eso así. es muy interesante. No sé si es mi teléfono o tu Es teléfono, alguien, creo que es la de usted o el tal vez mío. está saliendo de mi laptop, Yo no. creo que es el de mi esposo. Algo Oh, está sonando por ahí. bueno, está bien. Ya sí, ya le fuiste usted, hermana. Yo creo que soy yo. Es my, sí. Ah, sí. ¿Ya? Ok. Ok, no hay problema, eso pasa. Bueno, pudiéramos hablar de esas cosas todo el día y estar gozando y viéndonos. Sí, sí. Este, pero vamos a empezar, voy a orar y luego voy a dar el tiempo a la hermana Lidia que nos da su enseñanza y después vamos a platicar un poquito más, ¿ok? Vamos a orar. Sí, está Padre, bien. gracias por este día, gracias por am, darnos esa temporada juntos, ese tiempo juntos. Por favor, bendice a la hermana Lidia. Gracias por su esfuerzo en la obra. Gracias por su amor, no solamente para ti, pero para su familia y para su iglesia. Am, dale memoria de todo lo que quiere que ella enseñe y ayúdala y ayuda a las hermanas que están escuchando, ayúdame a mí, háblame a mí, por favor, cámbiame y que todos podemos ser renovados por su palabra. En su nombre oramos. Amén. Hermana Lidia. Amén. Am, gracias, hermana. I'm trying to figure out, estoy tratando de ver a qué horas terminamos. Ese es Hermana, mi reloj échale, acá. échale. Si ya es tiempo, me quito de la pantalla Ah, así. ah. Mejor dígame, hermana, hermana, that's it. No, yo creo que no, lo voy a hacer corto porque realmente es algo pequeño, como te estaba comentando. Yo sabía que eso era lo que Dios quería que yo enseñara. Habían otras cosas, pero Dios siempre me dirigía a eso, especialmente en los tiempos que hemos estado viviendo, creo que Dios me dirigió a eso. Y porque yo también, pues, he pasado por ciertas situaciones exactamente como de lo que voy a enseñar, que es esperando en Dios. Es algo de que yo he tenido que aprender y siempre voy a seguir aprendiendo porque en algún tiempo de nuestra vida vamos a estar esperando en Dios. Primeramente vamos a ir a su palabra, ¿verdad? Muchas veces no entendemos que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es probarnos y muchas veces quiere Él que nosotros esperemos porque no todo lo que tenemos en el momento a veces no es lo correcto. A veces Dios quiere probarnos y ver qué es lo que nosotros queremos. La palabra de Dios dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dice a la Biblia que para esperar se necesita esperanza. Muchas veces, especialmente en los tiempos que hemos estado viviendo de la pandemia, es bien difícil. Yo creo que a todos nos afectó eso, el esperar porque teníamos que salir, ¿verdad? No aguantamos las ganas de salir. Es bien difícil. En alguna forma u otra todos estamos esperando en Dios. Por mucho o pequeño o grande que sea nuestra petición de oración, Dios nos hace esperar muchas veces y a veces no nos gusta eso. Dios tiene un lapso en el cual necesitamos esperar. Muchas de nosotras, si no digo todas, tenemos más de una petición por la cual tenemos que esperar. Ah, Dios dice que nosotros en su misericordia somos muy, muy especiales para Él. Como cristianas, nosotros debemos entender que somos humanas y que en algunas ocasiones en el esperar no va a ser muy fácil que se diga, va a ser bastante difícil en algunas ocasiones, depende de la situación en la espera y de lo que estamos pidiendo. El Señor sabe que somos humanos, que somos débiles, pero gracias a Dios por su palabra, porque en ella podemos encontrar la confianza, la paz y la esperanza que necesitamos para poder esperar en ese tiempo, en ese lapso de espera que Dios nos tiene, cualquiera sea la espera. En la Biblia podemos ver muchas, cómo Dios pasó por pruebas a muchos de sus hijos. Yo creo que la Biblia es algo muy esencial. Aparte que nosotros tenemos nuestras experiencias, me imagino que si yo les pregunto a cada una de ustedes, hermanas, um, de los tiempos en los cuales Dios los ha hecho esperar, ustedes todas me podrían decir, hermana, yo tengo esta petición y Dios no me la ha contestado, yo tengo otra y otra y otra y otra. Pero en la vida podemos ver cómo Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac, cómo Jacob tuvo que esperar mucho tiempo para tener a su amada Raquel, ¿verdad? Y cómo José fue encarcelado por 14 años para poder salir de ahí. Y que desde su niñez él había visto en sus sueños que él iba a reinar, pero él no sabía hasta cuándo y él tuvo que esperar hasta, pasó por muchas cosas, ¿no? David tuvo que esperar bastante.
bastante tiempo después de haber sido ungido como rey para ser finalmente el rey, reinar. En Job tuvimos que ver cómo Job sufrió y cómo él pasó por muchas cosas para salir de eso. Es bien difícil. Marta y María esperaron a Jesús para sanar a Lázaro, ¿verdad? Pero realmente Dios quería hacer algo totalmente diferente y vamos a llegar a eso en un tiempito más. Dice, pero Dios no solo lo quiso sanar a él lo quiso resucitar por una razón solamente, porque él quería glorificarse. Muchas veces tenemos que ver el propósito de Dios en toda la espera que Dios tiene para cada una de nosotras. El pueblo de Israel pasó por 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Pasó 40 años, pero hay muchas cosas que sucedieron entre medio de todo eso, en todo ese tiempo. Ana oró por mucho tiempo por un hijo, hasta que el Señor contestó su oración. Yo creo que todos en alguna forma u otra nos hemos encontrado en una situación similares a ellos. Ahora, nuestras necesidades lógicamente son un poquito diferentes, ¿verdad? Que las de ellos. Ahora en esta pandemia hemos esperado en casa y nos desesperamos por salir, necesitamos hacer tantas cosas. Hemos hecho línea en los supermercados. El Señor nos ha mostrado a nosotros, nos ha probado en nuestra espera. ¿Cómo tenemos el espíritu de esperar? Y entonces nosotros vemos que necesitamos esperar en el doctor, necesitamos esperar en las cosas más pequeñas, ¿verdad? Haciendo línea, gente que yo creo que hasta se ha peleado en las líneas cuando abrieron, no sé si tú te diste cuenta, que abrieron la tienda del Ross y la gente se estaba peleando en la línea. Entonces yo me quedé, dije, wow, la desesperación. Estaban en espera y mucha gente se desespera en ese tiempo. Muchas personas, digamos, señoritas, están en la espera de un príncipe azul, que verdad que ya se les pasó el tiempo de casarse y dicen, ya llego 30, 40 años, necesito casarme, Señor, mándame un príncipe azul. Es verdad, y uno que ya está casado a veces no entiende eso, pero hay señoritas que ellas están esperando un buen hombre de Dios y muchas veces ellas sufren por eso y nosotros no entendemos eso. Digamos, puede ser que usted esté esperando una promoción de trabajo o un mejor trabajo o no tiene trabajo. Puede ser que estemos esperando salvación en un esposo, en un hijo. Puede ser que estemos esperando que un hijo regrese a los caminos del Señor porque él se ha apartado del Señor. Puede ser que estamos esperando el resultado, en mi caso, estamos esperando los resultados de una enfermedad, ay, no quiero decirlo, de una enfermedad terminal para alguien que yo quiero. Eso es bien difícil. No lo había entendido cuando la otra gente pasaba, pero cuando tú pasas por eso, tú lo entiendes mejor. Y estamos en espera de un milagro, en espera de ver lo que Dios va a hacer. Estamos esperando que el Señor conteste una u otra oración a nuestra vida. Siempre estamos en espera. Yo he necesitado ser honesta conmigo misma en el tiempo de espera con el Señor para aceptar y realizar que mi fe en espera ha fallado muchas veces. Amén. A veces pensamos, cuando alguien está en espera, podemos aconsejar, decir, y así como los, ¿verdad? Amigos de Job, y tú esto, y tú lo otro, y tú tienes que hacer eso, pero me he dado cuenta porque muchas veces me sentía tan decepcionada de mi manera de ser a veces que he tenido en la espera. Pero gracias a Dios, que Dios en su gracia y misericordia por medio de su palabra me hizo ver que aún sus siervos hicieron cosas que, wow, en el tiempo de espera. Entonces eso como que dije, descansé, dije, wow, no soy la única, ¿verdad? Pero vi la gracia de Dios en ellos, que a pesar de que ellos fallaron en una cosa u otra, Dios los siguió usando y Dios les dio esperanza a ellos. Y eso es para mí maravilloso porque era la esperanza que yo necesitaba y que necesito cada vez que Dios me pone en un lapso de espera. Cuando esto sucede, estamos en ese lapso de espera, es bien difícil. Y nuestra oración muchas veces no es contestada en el tiempo que nosotros la queremos, ¿verdad? Contestar. ¿Por qué es la razón que nosotros entramos en ese tiempo de espera desesperada? ¿Por qué nos desesperamos? Una de las cosas que yo llegué a entender es que muchas veces dudamos. Dudamos, que la palabra de Dios en Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando dudamos comenzamos a desesperarnos y a hablar cosas que no están bien o actuar en algunas veces situaciones inapropiadamente. Algunas veces vamos a querer manipular la situación
y hacer por nuestra cuenta lo que muchas veces nosotros queremos que Dios haga y queremos trabajar nosotras solas durante la espera que Dios nos tiene. Y a veces respondemos mal al Señor en esa área. A nosotras las mujeres nos gusta controlar todo. Ese es nuestro, yo creo, uno de nuestros tics nerviosos que tenemos como mujeres, ¿verdad? Sin entender muchas veces que habrá consecuencias cuando nosotros controlamos esa respuesta que Dios tiene. A veces queremos manipular todo nuestro entorno y a veces no lo entendemos. Pero eso también lo agarramos de nuestra querida abuelita Sara. Sara lo hizo. Estaba leyendo Génesis y muchas historias de la Biblia porque este estudio era para mí. Yo lo estaba haciendo para mí en lo personal. Pero Dios puso en mi corazón dárselo a ustedes, ¿verdad? Porque tenía otros, pero les digo, no, y él me insistía con este. Cuando leía la palabra, dice, ay, ¿por qué este? Pero era para mí. Y me dijo, bueno, puede ser para alguien más. Pude ver a Sara. Es curioso cómo en el capítulo 12 de Génesis, el Señor comienza a decirle a Abraham de la promesa que él iba a hacer. Él iba a hacer la promesa de que él iba a tener una gran nación. En el capítulo 15, él termina diciéndole a él, 7 veces le dijo a él que él iba a tener esa promesa, que él le había prometido. En el capítulo 16, lo primero que le dice Sara a él es que se junte a Agar. Y cómo a veces podemos, ¿verdad? A veces podemos tener las consecuencias tan profundas por a veces no tener esa espera y ser desesperadas. Hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de lo que nuestra abuela Sara hizo. Cierto. ¿Por qué? Ese es el problema que está en el Medio Oriente ahorita con los musulmanes y los israelitas, por lo que ella hizo. A veces no lo vemos, pero Sara fue una mujer respetuosa que le decía Señor a su esposo, ¿verdad? Pero esas cositas a veces no las vemos. Pero todas somos exactamente como Sara. De alguna forma u otra somos respetuosas, somos espirituales, pero gracias a Dios ahí es donde miro la gracia y el amor del Señor. Fue una buena mujer a pesar de lo que ella hizo, ¿verdad? Porque todos la tenemos ahí en gran estima en la Biblia, pero no vemos realmente las cosas más, y casi siempre pues es lógico, lo vemos en la Biblia, pero si alguien mirara en mí algo, diría, hermana Lidia, usted es esto, esto y esto y esto, y lo primerito que miraran fueran las cosas malas, ¿verdad? Pero lo bueno casi no es así. Lo mismo a veces yo he hecho y me he tenido que refrenar y pensar y decir, wow, yo tengo que ver las cosas totalmente diferentes. Lo que me enseña a mí Sara es de que a pesar de lo que Sara era, Dios la honró a ella, ¿verdad? Muchas veces la razón que a veces dudamos más que todo es porque no creemos y no confiamos en Dios. Definitivamente. Decimos una cosa, pero realmente hacemos otra. En Números 14:11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios fue muy bueno con ellos. Él le dio tantas señales al pueblo de Israel y no solo con ellos, lo ha hecho con nosotros. Pero como humanos somos bastante incrédulos, ¿verdad? Es muy difícil. Casi siempre en la Biblia Dios nos repite una vez, repite 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas veces se repite, pero repite muchas veces. Sí. La incredulidad y la confianza no es más que la ausencia de fe. Es la falta de credibilidad a la verdad que Dios nos quiere dar a nosotros. La incredulidad y la desconfianza en Dios endurece nuestro corazón para no creer en las promesas de Dios. Muchas veces alguien nos falla, una autoridad sobre nosotros o personas que dicen ser cristianas y pensamos que Dios será como ellos. Y por eso muchas veces no creemos en Dios. Esas cosas obstaculizan, pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Muchas veces la razón que no creemos es porque realmente no estamos pegados a la palabra de Dios. Y porque muchas veces leemos la palabra de Dios, pero muchas veces le damos más rienda suelta a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Y se nos olvida de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de todos esos milagros que Dios ha hecho. Y todas esas cosas tenemos que traerlas a recordatorio en nuestra mente y en nuestro corazón. Una de las historias, en la misma historia de Abraham estaba viendo de que
uno de humano falla en no creer y no confiar en Dios. Ahí no dice necesariamente que él no creyó, pero leyendo las escrituras estaba viendo que en el capítulo 12 le dice a Abraham que él le va a dar una gran nación. Después veo que en el capítulo 15 él le vuelve a asegurar por la cuarta vez a Abraham y le dice que no tema, que él iba a estar con él, que él iba a dar su galardón, perdón, grande, y que iba a ser sobremanera grande. Ujú. Y le pregunta a él, es como que él no estaba escuchando, ¿verdad? Le pregunta a él, dudó. Cuando tú preguntas es porque tú dudas. Le Ya. preguntó, ¿cómo es que yo voy a tener a una gran nación, pero si no tengo ni prole, no tengo hijo? Él él dudó del Señor. Ujú. ¿Y cómo sabemos que dudó? Porque más abajito, después que Dios le vuelve a repetir por la quinta vez, yo te voy a dar una gran nación y mira las estrellas. Entonces él le dice, ahí después dice que él creyó y le fue contado por justicia. Ujú. Entonces él creyó, no solo ellos, quiere decir que a mí me da como esperanza, ¿verdad? Digo, "Ah, gracias a Dios que no solo yo soy así. Abraham también fue así. Él preguntó, él cuestionó, él dijo, ¿verdad? Y a Ya. veces me siento como, chiquitita, porque he hecho cosas o he dicho cosas en mis tiempos de desesperación que no tengo que decir. En Hebreos, la Biblia habla de Sara, a pesar de lo que Sara hizo, Pablo menciona a ella y habla de que ella fue una mujer de Dios, la alaba a ella Ujú. como madre de nosotros. Y honestamente no nos damos cuenta que a pesar de lo que nosotros somos, Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Amén. Es muy interesante. Otra razón por la cual nuestra confianza disminuye es cuando no vemos, cuando vemos que todo nuestro alrededor es totalmente contrario a lo que nosotros esperamos ver o sentir, que vayan de acuerdo a la respuesta que nosotros queremos ver en la oración. Muchas veces vamos a ver algo totalmente contrario a lo que Dios nos ha dicho en su voluntad. Y entonces es cuando nosotros comenzamos a dudar, a titubear. Y es bien difícil, porque esas cosas nos pueden apartar. Satanás va a usar cualquier cosa, puede usar, Ujú. usó a los amigos de Job para tratar de sacarlo de donde él estaba, de su confianza en Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Job no pecó, pero Job comenzó a, a hablar de las razones por las cuales él estaba como estaba. Y Dios como que no le gustó mucho eso, como que dice, dime tú a mí, contéstame ahora. Y comienza a hablar de la clase de Dios que teníamos. Es increíble, pero muchas veces nosotros podemos como sentarnos en nuestro problema y comenzar a cuestionar a Dios. Y una de las cosas que Dios yo creo que sí le molesta muchas veces es que no confiemos en Él, comencemos a cuestionarlo. Y muchas veces es normal en un cristiano, pero quedarnos ahí, ese es el peor Ya. error que podemos cometer. Ujú. Porque podemos estar en un tiempo en ese momento, pero tenemos que salir automáticamente y luchar por salir de ahí, llegar al trono de la gracia y pedir al Dios que nos dé gracia y misericordia para poder salir, más que todo en su palabra, Amén. creer en sus promesas, porque eso es lo más importante como hijos de Dios. Ah, yo tengo el ejemplo, como les estaba comentando, de Abraham, pero muchas veces los resultados que nosotros tenemos como cristianas de no creer y no confiar en Dios, dice que eso cierra nuestra realidad, Amén. encierra nuestra realidad en los ojos nuestros totalmente. Si van a Marcos 16:14, se van a dar cuenta que no creer y no confiar en Dios cierra los ojos de nuestra realidad. Ujú. B, te opone a la verdad. Realmente no miramos la verdad de Dios como debemos verla, porque estamos cegadas. En 1 Timoteo 1:3 enseña eso. Espero que ya lo escriban porque realmente se va a tomar más tiempo y no quiero tomarme más tiempo. El no creer en Dios y no confiar en Dios te aparta de Dios y de su voluntad. Es triste, pero eso puede llegar a suceder. Ujú. Yo que he estado en ese momento, yo te puedo decir que sí, cuando no vemos bien las cosas, cuando nos sentimos mal por una cosa, por otra, podemos pensar que ya no es la voluntad de Dios y dejamos de ver las cosas como Dios quiere que las miremos, como Él lo hizo desde un principio cuando Él prometió. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos desconfiando de Dios, porque no creemos en Él. Y eso lo pueden ver en Hebreos 3:12. Ah, y también el no creer en Dios te puede llevar a desagradar a Dios.
Va a haber un tiempo que Dios se va a molestar porque Él va a ser insistente, como cualquiera de los padres, ¿no? Que cuando tus hijos no te quieren obedecer en algo para que ellos esperen en algo, y nuestros hijos insisten, ¿no? Y tú le dices a ellos, mami, quiero esto, mami, quiero lo otro, y tú le dices, espera, espera, pero son bien persistentes, ¿no? Y nosotros sabemos cuándo, cómo y dónde y el tiempo correcto, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, no, 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 pues nosotros no somos tan diferentes a nuestros hijos. Dios nos dice, todavía no, este no es el tiempo, esto y esto y esto. Nosotros seguimos insistiendo. Es algo que como hijos de Dios nosotros tenemos que aprender. Si nuestros hijos son así, imagínate, lo han de haber aprendido de nosotras, ¿verdad? Yo creo en lo personal que lo aprendió, mis hijos lo aprendieron de mí. Es difícil creer o confiar en alguien que aún no conocemos. Y esta es la causa por la cual muchas veces no creemos. Job dijo después de que él había escuchado a Dios, dijo él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tienes que llegar a un tiempo de tu vida donde estás en dolor, donde estás con una gran necesidad de entender el porqué de las cosas y escuchar de la palabra de Dios. Amén. De la palabra de Dios, no de tus amigos, no de los consejos de otras personas muchas veces. Y si es consejo, que bueno sea, pero de una persona que sea sabia, una persona que camine con Dios, no cualquier persona. Pero muchas veces necesitamos la palabra de Dios para poder llegar a ver al Señor. Porque en esos momentos difíciles de nuestra vida, donde estamos en la espera, van a ser los momentos más difíciles para poder confiar en Dios. Y lo único que nos va a poder sacar de eso va a ser la palabra de Dios Amén. en nuestro corazón y en nuestra mente. No entendemos muchas veces que nuestra espera nosotros no entendemos, pero Dios tiene todo su tiempo en control. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo requiere debajo de los cielos. Todo lo que se quiere, perdón, debajo del cielo tiene su hora. En el tiempo específico que Dios quiere, Él va a contestar, porque Él sabe de que eso es lo mejor para nosotros. Si nosotros tuviésemos todo lo que pidiéramos al instante, seríamos exactamente como los niños malcriados que yo acabo de decir, ¿verdad? Fuésemos muy malcriadas, lo quisiéramos así. A veces pensamos que Dios es un genio y que con solo tronar los dedos y sobar la lamparita, pues Él nos va a contestar lo que nosotros queremos. Fuera muy ideal eso, ¿verdad? Pero realmente fuéramos muy, muy malcriadas. De por sí ya somos bien, como dicen acá, chifladas, ¿verdad? Aquí dicen chifladas. Seríamos muy chifladas. Pero vivimos en el mundo del ya, de ahorita, y pues si no lo tengo ahorita, no confío en Dios, porque Dios no me ama, Dios no me quiere, y no entendemos que Él está trabajando la situación. No entendemos que a veces no estamos listas para el Señor, para que el Señor conteste la oración. A veces el Señor tiene que trabajar en nosotras. Hay cosas que el Señor tiene que hacer en nuestra vida para poder contestar a una oración. Y esa es una de las cosas más difíciles como cristianas realizar en nuestra vida. En ocasiones que el Señor va a querer purificarnos, purificar nuestros motivos. Muchas de nosotras vamos a necesitar a llegar a cuentas con Dios, porque nuestros motivos muchas veces son los incorrectos, son egoístas y no consideramos la voluntad de Dios. Necesitamos examinarnos y pedirle al Señor que nos escudriñe. Necesitamos preguntarnos si lo que pedimos es por capricho o porque es genuina necesidad. Porque realmente amamos a los demás o porque será mejor para la causa de Cristo o porque quieres la voluntad de Dios o porque es beneficioso para alguien más, no solo para ti. Tenemos que pensar tantas cosas del por qué y tenemos que llevarlas al trono de la gracia. A veces no entendemos que Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Hay cosas que necesitamos cambiar. Hay cosas que tenemos que arrepentirnos, pedirle al Señor que nos perdone. Puede ser necesario a veces con nuestra familia, puede ser con personas no a nuestro entorno, pero siempre hay cosas que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Yo he entendido eso, que en el tiempo que Dios me ha puesto en espera es algo que Dios quiere hacer en mi vida personal. Muchas veces lo que Dios quiere es trabajar nuestra paciencia. Él nos manda a ser pacientes. Somos muy impacientes normalmente. Tengo una historia, bueno, tenía dos historias que le enseñé a mi hijo. Una vez nosotros cuando fuimos, y eso es bueno porque nosotras tenemos que enseñarle también a mis hijos eso. Hace años atrás, y esa es otra historia, hace años atrás, cuando uno, ¿verdad?, se desespera como esposa, mi esposo
íbamos a invertir, fue en los primeros tiempos de nuestro matrimonio, vendíamos la casa, fue cuando Montecito se iba a mover, de hecho, y nos íbamos a ver cerca en Ontario, cerca de la ciudad de Ontario. Ujú. Mi esposo vendió la propiedad y pues la persona nos sacó, el real estate agent, la gente nos sacó rápido porque ella quería vender y quería su dinerito, ¿verdad? Pero en ese tiempo era difícil encontrar casa, entonces mi esposo quería invertir y decir, pues compramos unos apartamentos y encontramos una casa para vivir nosotros ahí, como dicen, en verdad, bromeando, vivir de nuestras rentas, ¿no? Pero mi esposo estaba pensando en invertir. Ujú. Y pues una vez conseguimos algo muy bueno, que muy barato en ese tiempo, eran 4 apartamentos Ujú. grandísimos, bonitos, con parking, todo, y una casa enfrente. En Wow. ese tiempo, si tú me estás preguntando ahorita a mí, estaban a 200, supuestamente nos habían dicho que estaban a 270,000, Wow. pero como yo no, yo desconfiaba de los agentes por lo que me había hecho la primera persona, cuando yo llamé a escrow me habían dicho que no estaba en escrow, pero yo no entendí el por qué, en mi ignorancia de bienes y raíces, después lo entendí muy tarde. Ellos estaban, lo que pasó, yo me desesperé y yo pensé que ella nos estaba engañando. Le dije a mi esposo, ya no quiero eso, papi, yo no creo que eso Ujú. sea bueno y todo. Y mi esposo me decía, sé paciente, espera. Lidia no quiso esperar. Lidia no quiso esperar y no esperamos y no esperamos. Mi esposo me dice, ya olvídate de eso, pero es algo que digo, "Ay, me mata ahora. Porque si tú me preguntas ahora, ¿cuánto valen esos apartamentos? Están como en $1,300,000. ¿Qué Oh. pasó? La hermana Lidia metió las 4 y entonces muchas veces hacemos eso con nuestros esposos. Nos metemos en cosas que no tenemos que meternos. Y Ujú. de esa vez yo aprendí, dije, no, yo tengo que, ¿qué pasó? Lo que ellos estaban buscando. Mira, yo creo que era, el Señor quería bendecirnos. Lo que ellos estaban buscando era un comparable, no podían comenzar a estar en escro, porque ellos tienen que tener otra propiedad que se compare a la que se está vendiendo al mismo precio, pero no encontraban una de 270,000, encontraban una de 240,000. Oh, wow. Dios quería bendecirme, Dios quería bendecirnos, pero muchas veces en nuestra desesperación queremos hacer las cosas a nuestra manera y ¿qué pasa? Esa bendición se va. Ujú. Eso nos pasa constantemente y esa fue una de las enseñanzas que yo le di a mi hijo. Le dije a mi hijo, no hagas eso, vamos al mall. Él tenía 18 años, el que es pastor en Montecito. Él cuenta, él le da risa, todavía se recuerda de la historia. Pues yo ya había aprendido que yo tengo que esperar y a veces se me va la onda que no espero, ¿verdad? Como dicen, pero yo le dije, mi hijo, él quería unos zapatos negros preciosos, los vi en la tienda, fuimos al mall, me dice, mami, me gustan. Y le digo, mi hijo, están preciosos, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a la otra tienda y ahí los miras, puede ser que estén hasta más baratos. No, 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 no los voy a encontrar, son los únicos que hay, y si no, yo los pierdo, tú sabes, joven desesperado, él quiere todas las cosas Oh, así. sí. Entonces, agarró los zapatos y nos fuimos. Y lo que pasó fue esto, que al siguiente día mi otro hijo, pues no pudo ir, mi esposo le tenía que comprar zapatos, vamos a la tienda donde yo le dije, Ajá. ¿y qué crees? Mira los zapatos que él compró por $25 menos. Mi hijo hasta ahorita no se le olvida esa historia y él aprendió tan bien de esa historia y él dice, no puede ser, pero ¿sabes lo que hizo mi hijo? Me dio hasta risa. Yo después me dijo que lo había hecho. Él no había usado los zapatos. Ajá. Él tenía el recibo de los zapatos. Ah. Fue, lo regresó y compró los. Él salió más inteligente que yo. Y le digo, ¿Did you do that? Y me dice, pues no los había usado, mami, aquí están baratos. Sí. Pero mira, me dio una risa que le digo yo. Él dice, me ayudó a entender que yo necesito esperar. Hasta ahora él cuenta esa historia. Y él dice, ahora tengo que ser sabio para eso. Yo creo que todos, en un tiempo de nuestra vida, el Señor nos ha enseñado a esperar, de alguna forma u otra. Y lo más esencial es reconocer que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Para terminar, hermana, solo quiero decirles que Dios tiene un propósito para todo y Él quiere que tengamos esperanza en Él, que podamos ver a Él y que el tiempo es importante para Dios, Ujú. porque por ello podemos entender que Dios no llega ni muy tarde, ni muy temprano, perdón, ni muy tarde. Él llega a tiempo, exactamente en el tiempo indicado. El Señor quiere lo mejor para nosotras, Él quiere protegernos de lo que nosotros pensamos es lo mejor para nosotras. Él quiere darnos lo mejor, pero a su tiempo. De todo lo que he dicho, hermana, de todo lo que he dicho, si usted se le olvidó algo, o si usted entendió algo, quédese solo con esto en tiempos de espera.
Antes de nuestro confort, Dios quiere transformarnos a su imagen, a la imagen de Él. Y por esa es la razón que muchas veces no tenemos lo que nosotros queremos en el tiempo que nosotros lo queremos, porque Él quiere transformarnos a su imagen. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él quiere conformarnos a su imagen. Amén. Eso es lo único que quisiera que recordara, que se recuerde de que Él antes de su confort y el mío, Él quiere transformarlas a la imagen de Él. ¿Verdad? ¿Podemos orar? Amén. Amén. Señor, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu bondad, gracias por el privilegio de enseñar tu palabra, Señor, de lo que tú me has enseñado a mí, que aún todavía lo estás haciendo, Señor. Hay tantas cosas que yo tengo que aprender, que por tu gracia y misericordia, Señor, me tienes donde estoy a pesar de lo que yo soy. Y que tú crees en mí, que tú me das de tu gracia, Señor, porque tú crees que yo, en tu misericordia, en tu Espíritu Santo, con tu gracia, yo voy a hacer cambios en mi vida, no porque yo los haga, sino que porque tú los vas a hacer en mí. Gracias por verme con ojos de amor, gracias por ver a mis hermanas con ojos de amor. Gracias por trabajar en el corazón de cada una de nosotras. Te agradezco por la hermana Katy, bendícela a ella y a su familia. Gracias por el privilegio de enseñar tu palabra en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermana, muchas gracias por esa enseñanza. Fue de bendición para mí. Y sí, cierto, puede ser que pensamos que somos la definición de paciente, pero no. Queremos lo que queremos y ya lo queremos ayer. Queremos salir Ya. de cuarentena, queremos que nuestros problemas resuelven, pero a mí, como dijiste, cuando diste el ejemplo de la Biblia con Lázaro, y la esperanza es que ellos querían que Jesús venía para sanarlo. Sí, Y luego en sus mentes Jesús llegó tarde, ¿verdad? sí. Y a veces yo digo, ¿cuántas veces en nuestra vida sentimos que Dios nos ha olvidado, que nos ha desamparado? Y luego Ujú. encontramos que Él tenía otros planes, Exacto. que sus Otro planes, plan. exacto, que no eran para Son nosotros. mejores. Ya. Y últimamente con el coronavirus y con hermanas y hermanos en todo el mundo hispano y en el mundo gringo también, pero hemos visto muchas cosas que nos pueden causar dolor y tristeza y Así. nos pueden hacer que afanamos y perdimos la paciencia. Ujú. Porque cuando Dios, ¿cómo es? Si eres un Dios bueno, ¿por qué se permite que tenga Exacto. esa pérdida o tenga? Pero la verdad es que hay que esperar en Dios y tener Ujú. paciencia. Y el hecho que tal vez no recibiste el milagro que tú quisiste, tal vez eso en sí misma es el milagro. ¿Sí me entiendes? Exacto. So, Sí. qué ánimo, qué bendición. Hermana, muchas gracias. Hermana, una Ay, hermana. pregunta antes que nos vamos, ¿cuál nos pueden decir una cosa que Dios está enseñando a usted durante esos tiempos de pandemia? Ah, el Señor nos ha enseñado, bueno, creo que lo mismo que acabo de enseñar. El Señor me está enseñando paciencia y apreciar mucho la libertad que tenemos. A veces lo tomamos por demás. am, Apreciar mucho la iglesia, apreciar que Dios es tan bueno con nosotros y vernos limitados, apreciar el abrazo de un hermano, de una hermana, de los familiares, apreciar a la familia más. Am, es increíble lo que Dios hace porque no estábamos acostumbrados a estar todos juntos, ¿verdad? Y he Sí. oído decir tantas cosas que hasta personas se han entrado en pleito en casa porque ni se conocían, creo yo. Es increíble, es triste, pero es verdad. Sí. Pasar tiempo con mis hijos, con mi esposo, con mis perros, que a veces me desesperan porque pues tengo dos perros y luego mis dos hijos, es difícil, pero apreciarlos porque a veces no estábamos ahí, uno estaba por un lado, el otro por el otro. Luego también a la familia de la iglesia, es increíble, pero es ver a las hermanas, Amén. venir a la iglesia, estar en comunión, se Yes, extraña mucho la iglesia, se sí. extraña, no es lo mismo.
Yo Ah, sé que es bueno ver cosas virtuales, no me malinterpretas, pero claro. queremos estar en contacto, perdón, queremos estar en contacto con las hermanas en la iglesia, Sí, ¿verdad? sí. Y eso es bueno, eso es algo que yo he extrañado mucho y que le he agradecido al Señor, apreciar más la iglesia y a la familia. Amén. Pues qué hermoso pensamiento y sí, cierto. Yo creo que vamos a apreciar más. Y yo he visto que mis metas y lo que yo pensé era importante ya lo veo diferente. No sé. Exacto, es algo que el Señor nos enseña tanto, ¿verdad? En tantas cositas, Amén. es increíble, Pues pero ha sido de bendición. hermana Lidia, muchas gracias por su tiempo, gracias por Gracias, la bella Kathy. enseñanza. La verdad, yo sé que para mí ha sido una bendición y yo sé que eso también va a ser una gran bendición por cada hermana que lo escucha. Y hay veces hermanos, Mm. porque hay hermanos que están escuchando. So, Yo creo que son, mira, porque me ha pasado a mí, yo creo que son las esposas que no tienen Facebook y es entonces lo lo que están viendo en el Facebook del esposo y el pobre nombre del esposo sale ahí y digo, ay, pobrecito, ya le va a caer al hermano. sí, Y es está tal vez que preparando. ella lo está viendo. Oh, yo pensé que vinieron porque estaban preparando sus siguientes sermones. Ah. No se cree, no se cree. Ay, qué mala, qué mala. Bueno, Ah, hermana, muchas gracias. Hermanas, gracias por acompañarnos. Espero que eso ha sido de bendición para ustedes. Y vamos a despedirnos ahora. Adiós. ay, hermano, un saludo a las hermanas, el Señor las bendiga, fue un placer. Amén. Nos vemos pronto para otra vez, las invito por acá. Amén.